Hola, somos César Cancino y Lino Sánchez, estudiantes de Ingeniería Civil Mecánica, y en este video hablaremos acerca del tensor de esfuerzos. Es importante, antes de comenzar, entender que el esfuerzo se define como fuerza por unidad de área. Por tanto, el tensor de esfuerzo lo que es representar una herramienta matemática que define las fuerzas internas y las fuerzas externas que están en interacción con un cuerpo en un determinado momento. En el fondo lo que hace es darnos una representación vectorial de lo que va a ser la atracción o la compresión que se va a ejercer sobre la superficie de un cuerpo en un determinado tiempo. Eh, para entender la mecánica del tensor, primero tenemos que conocer estos dos conceptos que son súper importantes, lo que son las fuerzas de cuerpo y las fuerzas de superficie. ¿Por qué es importante entenderlas? Porque estas fuerzas en el fondo lo que van a hacer es darle sentido a lo que más adelante será el esfuerzo de corte, el esfuerzo principal y el esfuerzo normal. ¿Ya? Las fuerzas de cuerpo son también las llamadas fuerzas internas, ¿ya? Por tanto actúan en cualquier parte de la masa. Y las fuerzas de superficie dicen relación con las fuerzas que actúan en la superficie del cuerpo, es decir, son todas esas fuerzas externas que se ejercen sobre el cuerpo. La representación matricial del tensor es la imagen que estamos viendo. ¿Ya? Si nos damos cuenta, esta, tiene la forma de una matriz. ¿Ya? Y en la diagonal principal de esta matriz está la particularidad de que allí es donde encontramos los esfuerzos principales. ¿Ya? En la diagonal principal encontramos los esfuerzos principales del tensor. Y todo lo que rodea a esta diagonal principal corresponde a esfuerzos de corte o cizalla. ¿Ya? Son estos esfuerzos de corte los que varían en el fondo si nosotros nos situamos desde otro plano. El tensor tiene la particularidad de que puede rotar el cuerpo sin alterarse el sentido físico de este tensor. ¿Ya? Entonces esos esfuerzos van a ir cambiando, pueden ir cambiando, solo los esfuerzos en sus magnitudes escalares. Es importante señalar que este tensor siempre ha de tener una forma simétrica. ¿Por qué tiene una forma simétrica y a qué me refiero con eso? A que es una matriz cuadrada. Siempre tiene que ser una matriz cuadrada para poder representar un tensor. ¿Por qué? Porque si no se cumple esta condición, lo que va a haber es una rotación en el cuerpo. El cuerpo no va a estar en equilibrio, entonces va a estar sometido a fuerzas de rotación o de traslación. Es importante también decir al tiro que estos sigmas 1,2, sigma 1,3, sigma 2,3, sigma 3,1 y sigma 3,2 también pueden representarse con la letra tau. El sigma más que nada se deja para estos esfuerzos principales. ¿Cuál es la diferencia principal entre un tensor y una matriz? Es básicamente que la matriz responde netamente a un arreglo numérico, es un arreglo de coeficientes numéricos. Eh, por tanto, no tiene ninguna representación física. Una matriz por sí sola no significa nada. Y si es modificada una matriz A para convertirse en una matriz B, no vamos a tener ninguna relación entre esas dos matrices si cambiamos los valores numéricos. No así el tensor, porque el tensor no es un conjunto de números, sino que es una representación del estado de un cuerpo que está sometido a la acción de fuerza. ¿Ya?
Si el cuerpo es sometido a traslaciones, el tensor en su magnitud no cambia. Vamos a definir ahora lo que es el esfuerzo de corte, que es también llamado esfuerzo tangencial, y que dice relación con fuerzas o esfuerzos que están aplicados de forma paralela a la superficie del cuerpo. En la imagen estamos viendo una caja que es empujada por una mano. La fuerza de apoyo vendría siendo esta fuerza de roce que actúa en dirección contraria, pero de forma paralela a la superficie del cuerpo. Existe también el esfuerzo normal, que tiene directa relación con los esfuerzos que son aplicados de forma perpendicular a la superficie del cuerpo, es decir, en dirección de los ejes. Aquí aparecen lo que nosotros conocemos como fuerzas de tracción o fuerzas de compresión. Estos son netamente fuerzas que están aplicadas en el esfuerzo normal. Y están los esfuerzos principales que son, como vemos en la imagen, sigma 1, sigma 2 y sigma 3 son los elementos de la diagonal principal de la matriz del tensor, ¿ya? Y corresponden a los componentes que definen el estado del esfuerzo en el punto que deseamos estudiar, ¿ya? Es importante saber que las direcciones de los ejes del sistema de coordenadas también se les conoce como direcciones principales, es decir, esfuerzos principales y direcciones principales. Para resumir, entonces, en la imagen vemos una caja que ha sido sometida a una especie de rotación. Si nos fijamos, hay un x1', un x2' y un x3' que mantienen la misma dirección, ¿ya? Eso es porque, aunque haya rotación en el cuerpo, el esfuerzo no va a cambiar. Vemos que están cambiando la posición de las T, obviamente van a ser modificadas, pero en esencia la magnitud del tensor no va a variar, se mantiene igual. Independiente del plano en el que se esté situando y desde donde nosotros estemos mirando las acciones de estas fuerzas, la magnitud del tensor no puede variar, se mantiene constante. Es decir, ¿qué son lo que están cambiando? Las fuerzas de corte, nada más que eso. La magnitud de las fuerzas de corte, bueno, y el coeficiente numérico también del esfuerzo principal. Pero nada más, eso se mantiene constante. ¿Qué es un vector propio? Un vector propio es un vector no nulo que puede ser sometido a cambios en su magnitud sin modificar su dirección. El valor propio es el encargado de hacer variar esta magnitud del vector propio. ¿Existen fuerzas de corte principales? No, son dos cosas muy distintas. Las fuerzas de corte son paralelas a la superficie del cuerpo. En cambio, las fuerzas principales son perpendiculares a cada sección transversal de este. El círculo de Mohr. El círculo de Mohr nos permite el cálculo rápido y eficiente de tensiones y direcciones principales, sus ángulos de orientación, esfuerzos cortantes, y esto nos permite conocer ciertas propiedades a las que está sometido el cuerpo, como la deformación, las tensiones, etc. Se puede representar en 2 o 3 dimensiones, y su cálculo analítico puede representarse de manera gráfica, ya que se relaciona directamente. El círculo de Mohr en 2 dimensiones. Tenemos que sigma 1 y sigma 2 representan los esfuerzos máximos y mínimos, respectivamente. Además, si a esto le agregamos un ángulo de 2θ, obtenemos las direcciones principales. R representa el radio del círculo y además es el esfuerzo cortante máximo. Y esto se relaciona gráficamente en la siguiente imagen.
¿Qué pasaría ahora si sigma 1 fuera igual a sigma 2? El círculo de Moore, si sigma 1 fuera igual a sigma 2, se convertiría en un punto. Y esto no nos generaría ningún esfuerzo cortante. Ahora, círculo de Moore en 3 dimensiones. En este caso calculamos el valor de los esfuerzos y direcciones principales con la ayuda de la ecuación característica e intervariantes. ¿Cuál vendría siendo la ecuación característica? Menos sigma elevado a 3 más invariante 1 por sigma elevado a 2 menos invariante 2 por sigma más invariante 3, y todo esto igualado a 0. Pero, ¿qué es un invariante? Los invariantes son valores constantes obtenidos a partir de la matriz inicial, y estos nos permiten obtener los esfuerzos principales. Y esto está representado gráficamente en esta imagen, donde tau máximo 1, máximo 2 y máximo 3 vendrían siendo los esfuerzos de corte máximo. Y sigma 1, sigma 2 y sigma 3 vendrían siendo las tensiones principales. Además, podemos señalar que estas ecuaciones de transformación de esfuerzos y cada representación gráfica la podemos aplicar a cualquier material, ya que las obtuvimos a partir de relaciones de equilibrio. Bueno, esa ha sido nuestra presentación, espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias.